Listo, chicos, vamos a hablar hoy de estilos de plataformas, aunque ya ustedes están sumamente enfocados en estos temas, dado que las exposiciones les han dado las bases teóricas, en particular las que vimos ayer de la semana pasada de hardware, y esta semana la semana que es la que vimos ayer, exacto, la de hardware, y la que vamos a ver la semana que viene de software, le va a permitir ir en la línea para lo que es la parte teórica de la práctica de proyecto. Vamos a ver si también reservamos los últimos 20 minutitos para, así como lo hemos estado haciendo los viernes de proyecto, guardarle un espacio a la experiencia en la línea de diseño y lo que viene con lo que viene de los próximos entregables, que aunque la semana que viene vamos a comenzar un poco más sobre las historias de usuario y cómo ya eso es como una planificación más al detalle con los criterios del dado cuándo y entonces, y cómo quiero que son los criterios ágiles de Scrum en fichas prácticas para el diseño de esos historias de usuario, cómo vamos a llevar una planificación más al detalle en alguna herramienta de gestión que nos permita ir viendo los avances en base al checklist de esos requerimientos. También vale acotar que cuando nosotros armamos historias de usuario y creamos los criterios de aceptación nos dan la base para el desarrollo y además para que estén casados con los casos de prueba que luego se generan en un test case para generar lo que es la certificación del producto. Entonces, de eso estaremos un poco más enfocados el viernes que viene. Y en la misma línea de esas presentaciones de rol, vamos a la capa que de la siguiente entrega, que ya es para enero, estaríamos montando lo que son los diagramas de componentes, diagramas de clase y diagramas de datos. En ese sentido, hoy vamos a tener la experiencia y experticia de un invitado que tiene que ver con datos. Todo esto un poco en la línea también de que el aprendizaje vaya en la línea de la realidad empresarial, de lo que es hoy, porque a eso varía con el tiempo, y de su foco, del foco de cada uno de ustedes en sus intereses a nivel profesional. No solo la teoría, sino esos intereses hacia dónde los van a llevar en un futuro. Entonces, vamos a iniciar con esta parte de lo que tiene que ver con plataformas móviles donde, como comentamos, estoy compartiendo, creo que es la que no es. Otra vez, vamos a compartir la número 2, que es donde está la pantalla. Eso es, ahora sí. Ajá. Estilo de plataformas móviles donde el contenido que vamos a ver tiene que ver con el estilo de las interfaces, un poco ya enfocándonos en plataformas Android, Windows y Windows Phone, de los que son que como vimos son las plataformas más importantes a nivel de desarrollo mobile, proveedores de dispositivos a nivel de hardware y también de software y que tienen digamos, aportan lo que son las librerías nativas para trabajar dentro de sus plataformas. Lo que es Windows Phone y la navegación de panoramas, interfaces nativas y personalizadas, pestañas, listas, galerías, imágenes, menú lateral, volver, barras de acciones, desborde, acciones, acceso rápido, compartir, buscar, edición, cuadros de lista de datos, notificaciones, entrada de datos, estos iconos de lanzamiento, grillas y grilla o reticular de construcción, tipografía, colores por defecto y formatos de archivo y accesibilidad. La vamos a ver cada uno de estos tipos de interfaces nativas en cada una de las plataformas para poder familiarizarnos con las características que tal vez a veces no internalizamos o con las cuales no tenemos al día a día interrelación, como por ejemplo, si yo tengo un teléfono Android, tal vez conozco cómo funciona mi galería de imágenes, pero si tengo un iOS funciona tal vez algo diferente. Entonces, dentro de la clase que vamos a ver, o este capítulo 7, la idea es un poco ver el funcionamiento de estas librerías nativas o de los estilos dentro de cada una de las plataformas para que dentro de nuestro proyecto y de nuestro conocimiento general de producto podamos identificar el funcionamiento general de cada uno de estos ítems, ¿verdad? Y establecer el comparativo, incluso establecer dentro de nuestro propio criterio de análisis
cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada uno de ellos. Esta clase es un poquito larga, creo que la vamos a ver a dos partes y la iremos dividiendo para la semana que viene. La idea es cerrar el capítulo 7 antes del año 2023. Entonces, veamos. ¿Qué son el estilo de interfaz? Bueno, la interfaz está compuesta por botones gráficos, dos iconos y fondos que tienen una apariencia visual diferente en cada uno de los sistemas operativos. Hablamos de interfaz, hemos hablado de interfaz, hemos hablado de objetos comunes, hemos hablado de el significado de inter, ¿no? Entre tú y el usuario, entre el aplicativo del usuario, entre el dispositivo del usuario, como tenemos UI, esa interfaz de usuario y cómo tenemos user experience. Entonces, cada uno de esos componentes van aportando a lo que es una comunicación directa entre ese usuario y el aplicativo que cada uno desarrolla. No obstante, en este caso, estamos hablando de cómo se visualizan en diferentes sistemas operativos. Hablamos de los que eran plataformas. Recordemos que tenemos como capas, ¿no? A nivel del hardware, que es el dispositivo, modelos, dispositivos, por ejemplo, de diferentes marcas y casas. Y además, cada una de ellas patrocinadas de alguna forma por estas plataformas, que a su vez casan el software con el hardware y nos ofrecen las tiendas para lo que son desarrollos adicionales que puedan ser proveídos dentro de estas plataformas. Incluso vimos que a nivel tecnológico, cada uno trabaja con un kit de software que nos permite a nivel de los frameworks y de compiladores generar versiones para cada uno de ellos y se publican en tiendas diferentes. En el caso de las aplicaciones web progressive, que son más generales, que son aplicaciones con HTML, igual hay características que nos pueden ayudar a que se vean más nativas y asociadas a esos teléfonos. El trabajo de un diseñador consiste en implementar, nótese, el rol de diseñador consiste en implementar las personas del caso cada sistema operativo, aportando su propia versión y estilo de diseño para conseguir aplicaciones que además de sean fáciles de usar, sean distintas a las demás y tengan coherencia visual con las plataformas que las acogen. Entonces, nosotros podemos tener una aplicación o un desarrollo particular con un área de negocio específica, como el caso de los 3 proyectos que se están trabajando, Vuelto Digital o bueno, que ya le cambiamos el nombre, se le cambió el nombre, o Reseña Caracas o la reseña de juegos, pero a la vez, cuando generamos el compilado por cada una de las plataformas, deberíamos, y según el flow que el framework nos ofrezca, hacer customizaciones para que la experiencia usuario sea la más cómoda al sentirse, como dijimos, en el mismo ámbito de la aplicación. Cuando decimos aquí diseñador, recordemos como lo vimos ahorita, a través de como que cada parte del rol dentro de una cadena tiene sus responsabilidades, como por ejemplo el TPO entrega casos de prueba y el diseñador entrega wireframe que puede estar trabajándose en paralelo. Lo mismo sucede con este tema de esos estilos donde el diseñador es que en línea general hace esa evaluación. No obstante, ustedes dentro de la parte académica van a estar tomando ese rol para tener un entendimiento completo y como verán en la práctica, algunos casos no contamos con diseñador, así como lo vimos la semana pasada con nuestro especialista de front-end, Mr. Roger, que nos compartió su experiencia. A veces no tenemos diseñadores y nos toca a nosotros tomar en cuenta esto, pero otras veces sí lo tenemos. Nos pasan unos wireframes y nosotros tenemos que dar observaciones en relación a nuestra experticia con estas plataformas o los estándares de estas plataformas, puesto que terminan siendo, cuando llegan al área de desarrollo, incluso por el comportamiento de los mismos frameworks, que en algunos particulares se adaptan, pueden generar temas incongruentes entre lo que fue lo que el diseñador colocó y lo que se genera dentro de una versión o entregable de un producto final desarrollado. En ese sentido, para ser congruente, es importante que nosotros tengamos la base y ese conocimiento. Veamos entonces esos estilos. El estilo Android está basado en una pulcritud brillante en la composición de la interfaz. Cada gráfico y botón y texto está acompañado por la idea de la limpieza visual, pero a la vez deslumbra con pequeños detalles. Entonces aquí valga la publicidad y la cuña.
Pero así como las empresas tienen misión y visión, de la misma manera, Android tiene una política a nivel de sus interfaces y eso es que la belleza es simple. En ese sentido, Android tiene un estilo de diseño simple basado en Roboto como fuente principal. Entonces, la idea de esto es que utiliza muchos tonos grises, listados sencillos, poco contenido, lo más sencillo que a nivel de la interfaz. ¿Ok? El estilo Android Roboto, la tipografía propia del sistema operativo, es de gran parte su seña de identidad y se combina con un estilo de botones y bien definido. Nótese que aquí hablamos de tipografía, ¿ok? Entonces, hay ciertas estandarizaciones a nivel de recomendaciones en desarrollo de interfaz, donde ya en las páginas, desde el lado web, se recomienda cierta tipografía, por ejemplo, el Arial es una de las más utilizadas. La Times Roman por el estilo en los bordes que tiene unas líneas que son mucho más cursiva y puntas, no se recomienda mucho. Entonces, lo mismo sucede con los estilos a nivel de plataforma. Las plataformas tienen como una estandarización a nivel de estilo de tipografía que además los identifica en su marca. Android se apoya en la simplicidad controlada, pero intenta no ser aburrido. En ocasiones rompe o trasciende su propio formalismo para encantar al usuario. Esto suena a un usuario de Android, ¿verdad? Dejando atrás el estilo, en el caso del iOS, que lo marcó hasta su versión 6, defiende actualmente una ideología compartida también con otros sistemas operativos, que es despojarse de elementos innecesarios, privilegiados el contenido sobre el contenedor, en busca de la ligereza visual. Nótese que iOS siempre fue identificado como una marca, o todo lo que son los productos Apple, como una marca que generaba diferenciadores visuales. Y además estaba muy enfocado dentro de sus primeras líneas comerciales en lo que era la interfaz de usuario y en la comodidad. De hecho, hicieron muchísimos aportes a lo que fueron los avances tecnológicos asociados a esos temas de interfaz. Y no solo de presentación, sino también a nivel de hardware, con mouse y con la Macintosh y con manejos para lo que es facilitar y hacer más amigable el tema de interfaz. A mi parecer y según mi opinión, tiene que ver un poco con lo que es el crecimiento de la parte mobile, donde la rapidez del desarrollo te genera un mayor impacto que algo visual más trabajado. Y por ello ellos se están yendo a esa misma línea, una ligereza visual. Sin embargo, tratan y por eso también un poco el costo de sus productos, mantener la calidad dentro de lo que es esa parte visual. La claridad visual conseguida por la elección cromática, el tipo de tipografía de labios, intenta jerarquizar el contenido sobre fondos y elementos secundarios. Entonces, nótese aquí que aquí, por ejemplo, tienen tamaños de letra un poco más variables, utilizan el borde en algunos montos, la letra, el tipo de letra es como más fuerte. A ver, cuéntenme un poco, sé que aquí los principales usuarios son iOS y Android, no tenemos usuario Windows, que es hacia donde vamos. Cuéntenme la experiencia, los que ahorita son usuarios Apple, ¿tuvieron en alguna oportunidad dispositivos Android y viceversa? Alguno que levante la mano que haya tenido los dos tipos de plataformas en sus manos como usuario. Ok, Gabriel, cuéntenos de esa experiencia. La diferencia que ves así sin internalizar el hecho de que iOS reduce controles gráficos a su mínima expresión, que el tipo de letra que utiliza es diferente, la neohermética, mientras la que acabamos de ver para el lado de Android, y que los componentes de interfaz se tratan como una capa supuesta una sobre la otra con cierta transparencia y disimulando, transmitiendo una sensación de continuidad y permanencia. Y esto es una característica iOS que tiene desde el iPad, que de hecho yo tengo un iPhone, un iPad del año 2050, del año 1050, muy viejo y es el mismo estilo. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Gabriel, con esta interfaz a nivel de usuario?
si la has podido internalizar. O sea, sí, yo sí la noté cuando hice el cambio, pero también es un poco como que injusto, porque claro, yo venía de un teléfono Android que ya era medio viejito y pasé en su momento a un iPhone que era, o sea, tampoco no era el iPhone más nuevo, pero era un poquito más moderno que el que yo tenía antes, ¿no? Entonces, claro, capaz o sea, fue la combinación de que Apple siempre se ha centrado más en eso, como que en UX. Y bueno, y el hecho de que era un teléfono un poco más moderno, que oye, para mí sí se sintió como que la diferencia de que en Apple era más centrado al usuario, así como a la comodidad del usuario, mientras que Android era más, ¿cómo se llama? Como que más straightforward, como que más, te iba más directo, como que te soltaba la funcionalidad en la cara y ya. Pero sí era mucho más simple, o sea, sí, hasta cierto punto sí sentía que como que Android era más simple, entre comillas, que iOS. Porque te da una guía un poco más detallada, porque te va guiando a nivel de las opciones, porque las pantallas manejan más lo que es este tema de mantenerte en foco con las pantallas. Entonces, ciertamente es el diseño. Además, iOS Android está hecho para personas que tal vez les gusta más ese proceso de investigación de ensayo y error, aunque ya la línea ha sido muy similar en el sentido de los usos estándares, como vimos dentro de los componentes más comunes la semana pasada, ¿verdad? En ese sentido, alguien más que haya tenido la experiencia y le haya pegado el cambio de plataforma, Daniela. Bueno, sí, yo antes tenía un Android y, o sea, la diferencia que más como me pegó en ese entonces, por ejemplo, el iPhone tenía el botón de home, ahorita ya no lo tiene igual que, o sea, han cambiado mucho, ¿no? Pero como solamente tenía el botón de home y no tenía como que el de regresar, que sí tenía el Android, o sea, como que tal vez no tenía el botón, pero tenía como que la interfaz para darle para atrás. Eso era como muy confuso para mí cuando me cambié. Y claro, uno se acostumbra, ¿no? Pero eso es lo que recuerdo más así que me pegó. Pero de entre los dos, me parece que Apple siempre ha sido como, sí, eso, tener más ligereza visual. Es así. ¿Y alguno ha tenido Windows, algún teléfono de plataforma Windows Phone? Nadie por allí. Vamos entonces, con esa primera percepción que ustedes acaban de ver y con el comparativo que acabamos de hacer sobre estilo iPhone de iOS y estilo Android de la mayoría, como vimos en la primera estadística del tema uno de los dispositivos. Vámonos con el estilo Windows. Yo he tenido la experiencia de tener un sistema, un teléfono Windows de los primeros que salió, donde el teclado no era virtual, sino era un teclado físico y que era de doble, de los que se abren, ¿no? Y la verdad que no fue muy buena experiencia. Ellos han mejorado en su estilo, aunque han bajado mucho en las estadísticas de consumo de estos dispositivos de esta plataforma. Windows como sistema operativo tiene sus temas, los que son usuarios Windows lo saben, pero tienen una política a nivel de sus teléfonos donde se basan en un diseño plano, despojando de relieves y de sagrado y decoración estática excesiva, a diferencia de los sistemas operativos que de repente pueden ser un poco más cargados. Esta limpieza visual también se aplica en contenido donde solo lo importante permanece en pantalla luciendo su contexto. Y esta es una regla general de diseño que hemos visto con anterioridad, que es difícil a veces de cumplir, donde la idea es solo mostrar la información que el usuario pueda estar necesitando en un solo script. También recordemos que en las pantallas de dispositivos tenemos un poco de limitaciones al respecto del tamaño. Entonces, su política es diseño plano, aunque comercialmente no les ha ido muy bien. El diseño de Windows Phone tiene un modelo de un estilo plano, muy basado en una retícula y tipografía. Fíjense que las tres casas tienen tipografías diferentes, las tres plataformas, evocando la Escuela Suiza de Diseño. Entonces, es un diseño que eh, emula un poco el uso de sistema operativo por el estilo moderno,
pero aunque en teoría este es un diseño plano, también podría verse un poco cargado. Bueno, fue mi experiencia con Windows y la navegación de tab que aunque muestra en una sola pantalla on time, terminas teniendo que abrir muchas pantallas para poder llegarle al contenido que quieres trabajar. ¿Ok? Este es un ejemplo de una pantalla de Office local, que también igual podemos tener la Office versión Android o versión iOS dentro de las casas, aunque con licencia y que trabajan de diferentes formas. También tenemos otros aplicativos similares como OpenOffice y vemos que el estilo también es diferente. Sobre el estilo Windows Windows Phone, ¿no? Modern UI es una interfaz plana con colores básicos y diseños geométricos, con una movilidad horizontal en PC o vertical en móviles. Entonces, se mueve hacia abajo, se mueve hacia la derecha. La interfaz consiste en una aproximación infográfica para su icono con un marcado uso de retículas y la tipografía como uno de los principales recursos para dotar la personalidad del diseño. Entonces, nótese que en general ambas plataformas son cuadradas. Digamos, las tres plataformas manejan una parte cuadrada, la tipografía cambia, uno con un poquito de letra más grande, otro con una letra más pequeña. Los colores grises son comunes cuando no estamos haciendo foco al contenido. Hay características comunes, pero también hay diferenciadores. En el caso además de Windows Phone y la navegación de panoramas, vemos que Windows Phone propone una forma de navegar entre pantallas de primer nivel usando panorama, desplazándose horizontalmente. Recordemos entonces que el scroll hacia la derecha muchas veces, como lo dijimos en clase pasada, aunque es un estándar ya en la web, a veces si no tenemos una señalización o no estamos muy familiarizados con el sistema, puede perder un poco. Sobre esa navegación panorama de Windows Phone, es un patrón exclusivo de Windows Phone que ofrece la posibilidad de navegar los contenidos de forma horizontal, como si cada una de las pantallas estuviera colocada a un lado de la otra. El desplazamiento por estas pantallas da la sensación de continuidad entre los contenidos, apoyada en parte por la utilización de imagen de fondo. El uso del panorama está recomendado para el nivel superior de navegación a modo de página de inicio. De allí se da a conocer los principales apartados de las app como pequeños avances de contenido que se encontrarán con más detalle. Que si lo diferenciamos en comparación con otras parte de contenidos en otros aplicativos, nótese que cuando instalamos algún software dentro de Android, en particular, por ejemplo, nos aparecen estos iconos que tienen estos puntitos que nos van mostrando el contenido, pero como en pantallas más pequeñas de pop-up donde nos dejan el contenido hacia atrás. La pantalla principal, en el caso de Windows, toma toda la pantalla y con esto nos vamos moviendo, que es la misma manera en que también tiene el estilo del sistema operativo. Sobre las interfaces nativas personalizadas. Entonces, con estas características generales de las tres aplicaciones, conociendo un poco el contexto de ciertas especificaciones como el tipo de letra y el tipo de navegación, y además de ello, su eslogan principal para el diseño, nos vamos a las interfaces nativas, ¿no? Las interfaces nativas, como sabemos, están basadas en elementos, botones listados encabezados que vienen preestablecidos en cada plataforma y que por tanto nos dan esa sensación de que estamos en el mismo entorno, ¿no? De que no hay un cambio radical. Tiene un aspecto ya definido en cuanto a las características básicas de su apariencia, color, tamaño, tipo de fuentes que pueden ajustarse en mayor o menor medida para que se correspondan a la estética buscada o a las características. En el momento de comenzar a diseñar es recomendable definir la interfaz con elementos nativos y ahí les hablaba tanto cuando presentaron el wireframe como han estado presentando planificación, que dentro de las actividades que vimos en el tema número 6, de esos componentes comunes, de esos ítems gráficos que además de definir un CSS, es importante definir esos elementos a nivel de librerías. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir la estandarización en todo el producto. Entonces, el momento de pensar en esto es el inicio del proyecto, cuando nos sentamos con el diseñador y generamos los primeros wireframes. Las interfaces nativas o personalizadas. El inconveniente de las interfaces nativas es que limitan la personalidad del diseño.
En situación como esta, todos o algunos elementos de la interfaz pueden ser personalizados. Esto se logra creándolos de nuevo como imágenes. Por ejemplo, un elemento visual personalizado podría ser un campo de entrada al texto de un formulario que se genera como una imagen para aprovechar la posibilidad de incluir textura, relieve, sombras específicas que un elemento nativo nos ofrece. En ese sentido, aunque tenemos una caja en la cual debemos movernos para llevar nuestros contenidos de una manera más similar posible a lo que es ese sistema operativo y utilizar todo lo que tiene que ver con contenido, con interfaz no personalizada, sino más bien parecida a ese sistema operativo, nosotros podemos reescribir de alguna forma ese diseño. Entonces, aquí hay una de las técnicas que es creándolo como imágenes y luego haciendo ciertos manejos que nos permiten a través de un formulario irnos a esas imágenes que va a variar un poco el diseño, pero tal vez nos da un tema de marca. Entonces ya es una decisión que se toma en el branding, es una decisión que se toma en el equipo y además con la factibilidad técnica que eso aplica sobre si queremos que, por ejemplo, nuestro botón sea igual en las tres interfaces, en Android, Mobile, Windows y en iOS, o queremos que más bien se parezca a los botones de cada una de las plataformas. Entonces, tenemos la opción de manejarlo de ambas maneras y tenemos la técnica para hacerlo. Entonces, para diseñar una interfaz personalizada, tiene que planearse de antemano porque representa una mayor complejidad en tiempo y desarrollo. Entonces, este es el primer factor que debemos considerar según esa decisión. Si tenemos poco tiempo para desarrollar, es más difícil lograr en esos tiempos la customización. De la misma manera, no siempre los diseños de este tipo de interfaz se trasladan a la aplicación funcional de forma fidedigna, pues su correcta implementación queda en manos de la pericia del desarrollador. Entonces, no solo es la personalización, sino que en la implementación muchas veces hay temas específicos que nos llevan a que cuando tratamos de hacer la implementación personalizada y alejarnos un poco de lo que es la definición por default nativa de la plataforma, hay que entender muy bien cómo hacerlo para que se pueda lograr el efecto. La situación más habitual a partir de una interfaz nativa y personalizarla solo aquellos los elementos que se consideren necesarios. Entonces, podemos decir, bueno, vamos a mantener todos los botones basados en la interfaz nativa, pero de repente alguna sección del body, como I don't know, los select o los buscadores van a tener un estilo diferente. Entonces también podemos hacer diseños de alguna manera combinados de aplicaciones nativas que manejen los objetos como aplicaciones nativas, los objetos de interfaz y otros como personalizados. Entonces es un tema de decisión que está basado en tiempo de desarrollo, en complejidad y en experticia de los desarrolladores. Por ejemplo, las pestañas, ¿no? Y aquí vamos a empezar a ver uno a uno cada uno de los contenidos y voy a hacer un break en alguno de ellos para ver nuestra última clase de viernes, ¿no? Que es lo que es la parte práctica de rol. Las pestañas, lo que es nuestra última parte de la clase de los viernes. Las pestañas se ubican arriba en Android y en Windows Phone, en iOS y abajo. Entonces, notes, aquí tenemos diferentes presentaciones, ¿no? Aquí tenemos en Windows, fíjense que aquí tenemos una barra por acá, mientras que en Android la tenemos por arriba, aunque hemos visto que en algunos casos incluso la repiten arriba abajo. Y en Android entonces la tenemos acá y en iOS la tenemos abajo. Esto tiene que ver un poco con lo que estudiamos de que es el acceso más cercano al dedo pulgar y se ha demostrado a nivel de pruebas que es la zona donde más cómodo se podría sentir el usuario. En ese sentido, fíjense que esto es un diferenciador, pero nosotros podemos tomar la decisión en nuestra aplicación de colocarlo todos en el footer, aunque estemos en Android,
y aunque estemos en Windows. Android utiliza las pestañas en zona superior de la pantalla, justo debajo de la pantalla de acción, que a diferencia de iOS, generalmente se usa para el segundo nivel de navegación, que es como se ve acá, ¿verdad? Android tiene dos tipos de pestañas. Las fijas, se ven todas al mismo tiempo, y deslizantes, el usuario solo puede ver la pestaña actual y las dos adyacentes. En cualquiera de los dos casos, Google sugiere aplicar una regla de oro, no emplear más de 5 o 7 pestañas. De hecho, lo vimos en la clase anterior, y nos decían que hasta 5 es lo máximo, ¿verdad? O lo más recomendado para que nos quepa. Aunque también va a depender del icono que usemos, de la etiqueta y del espacio, ¿no? Basado en esas opciones. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 4. Aquí tenemos todos los favoritos que siempre se ve más cargado. En ese sentido, este es un punto de decisión basado en el diagrama de caso y en la presentación de los wireframes. Ustedes podrían seleccionar, y bueno, los vimos, creo que casi todos los casos lo tenemos en el footer, estilo iOS, aunque la principal plataforma que se van a probar es en Android, porque es una decisión del producto que se toma en el nivel de diseño. Mientras seamos consistentes con esta recomendación, arriba o abajo, podría ser cualquiera de las dos opciones, aunque en la experiencia sabemos que en la parte inferior es más navegable. En iOS las pestañas se encuentran siempre en la parte inferior. En iPhone se puede mostrar un máximo de 5 pestañas, y en caso de necesitar más, la última de ellas se convertirá en una pestaña más, donde se agrupan los apartados menos relevantes. De hecho, también usamos punto, la etiqueta más, para movernos en un grupo de siguientes pestañas. Según la guía oficial de Apple, la pestaña deberán estar siempre visibles de cualquier sitio y se recomienda su uso para organizar los contenidos en las jerarquías más altas. Vale acotar que, si lo recordamos, en las clases del tema número 2 vimos cómo para poder publicar dentro de una tienda, que son las que ofrecen las plataformas, se pasa por una serie de chequeos por parte de esa plataforma. Y entre ellos se evalúan temas de seguridad y de mantenibilidad del código. Lo mismo en las guías oficiales que provee cada una de las plataformas. Esas guías dan la línea para que los desarrolladores del software lo consideren, y puede ser un punto donde nos reboten la certificación. Entonces, si por ejemplo en Apple usted manda para la tienda, quiero publicar esta aplicación a través de sus tiendas, entonces si tenemos alguna debilidad con relación a las guías oficiales, pueden ser que nos devuelvan la aplicación. ¿Ok? En particular se enfocan mucho más en seguridad, pero también pueden, más que en contenido del aplicativo, pero puede ser una razón para no aprobar la salida. Sobre Windows Phone, rompe con la metáfora visual de la pestaña con el denominado Pivot Control, aunque su función sea la misma. Generalmente Apple tenía como diseños muy particulares y Android más simplistas. Apple se ha ido más hacia el lado simplista, pero Windows siempre rompe un poco con la línea. Y fíjense que habría que revisar eso un poco más a nivel de línea de negocio, porque siguen siendo los que tienen menor consumo en el área mobile. Se ubican siempre en la zona superior de la pantalla y por gran tamaño juegan el doble papel de título y pestaña al mismo tiempo. La recomendación es usarlo de forma complementaria y subordinado al menú panorama, que se ocupa de la navegación de las jerarquías de contenido más alta dentro de la aplicación. Recordemos que el menú panorama es el movimiento tipo scroll hacia la derecha de pantallas completas. Entonces, ahí tenemos esta diferenciación, donde aquí se mueven hacia la derecha el uso de la lista de Android, iOS, Windows y Phone. iOS trata de mostrar todo en una sola línea, generalmente iconos hacia la izquierda, mientras, bueno, aunque en Android hemos visto diferentes estilos, puede saltar a doble línea con el icono hacia la derecha y con el icono hacia la izquierda. Aquí tenemos esta flechita que nos identifica que tenemos más información. En general, el scroll de Windows es hacia pantalla completa, hacia el lado de allá, mientras que en Android es scroll hacia abajo. Ahora bien,
En este sentido, y este es un tema, un momento de decisión sobre las listas, donde nosotros podemos, aunque estemos desarrollando en las 3 plataformas nuestro aplicativo, escoger cuál es el método de manejo de listas. Puesto que podríamos tenerlo customizado para cada una de las plataformas, más también podríamos manejarlo nativo para cada una de las plataformas, que es seguir las reglas de cada una de ellas, pero también podemos manejarlo customizado utilizando nosotros una estandarización donde manejemos, por ejemplo, el estilo Android para todos, que es scroll hacia abajo. Solo que hay que tener cuidado en particular con las plataformas donde el default no es ese el uso. ¿Ok? Me expliqué hasta aquí, chicos. ¿Cuál sería su tendencia a nivel de desarrollo? Si yo les dijera en este momento, necesitamos generar un listado, ¿por dónde se irían? ¿Por la customización o por el manejo native? A primera vista. ¿Qué les parece más complejo y qué les parece más simple? Nadie tomará una decisión en este momento. O sea, yo diría que el scroll hacia abajo, ¿no? Ok, esa es una customización a nivel del manejo, pero fíjense las explicaciones, como lo vimos en la parte anterior. La implementación de una customización o personalización dentro de un dispositivo nos lleva a tener más enfoque en las pruebas de los dispositivos que manejan un manejo nativo diferente. Entonces, pero nos requiere más conocimiento a nivel técnico. Ahí donde, entonces estudiemos lo siguiente. En Android el uso de lista está muy extendido. La guía de uso de estilo Google recomienda la agrupación de contenidos relacionados tal como se usa en la pantalla de ajuste de sistemas operativos para un mejor manejo y comprensión, ya que como usuarios somos capaces de memorizar a corto plazo solo unos pocos elementos. En iOS la lista pero también ocupan todo el ancho de la pantalla. Si bien hay algunas que apilan un ítem sobre el otro, de principio a fin, la pantalla existe también las listas agrupadas que permiten dividir los contenidos de bloques separados por espacios verticales. Algunos muy característicos de la lista en iOS es que suelen incluir pequeñas flechas a la derecha de cada ítem. En el caso de Windows Phone, el llamado List View muestra una lista de ítems que pueden contener tanto imágenes como texto y añade la posibilidad de mostrar datos en el formato de cuadrícula. Entonces me voy a devolver al comparativo después de la explicación más detallada, pero quiero que veamos. Yo podría establecer aquí el diseño de scroll tanto para Android como para iOS como para Windows. Por defecto, los frameworks y las librerías nativas nos traen el manejo nativo. Entonces, eso significa que tengo que hacer una personalización para implementar acá e implementar acá. Allí tenemos que estudiar. Hay un cambio a nivel de la interfaz con comparación con los otros componentes propios de este sistema operativo. Pero además puede requerir más tiempo implementar en las 3 plataformas de manera diferente, pero podría ser más sencillo porque ya las plataformas proveen ciertas librerías para ello. Ahora, si lo quiero personalizar dentro de mi pool de usuario, o sea, un usuario Android, un usuario iOS, un usuario Windows, vamos a tener el mismo manejo que manejaríamos de scroll, por ejemplo, como sugiere Gabriel por aquí, pero tenemos que trabajar un poco más porque esas personalizaciones implican un poco más de habilidad técnica para cambiar el default. Y significan también un poco más de pruebas para que se adapten a esa práctica. Entonces, ambas decisiones, manejarlo custom por aplicativo, por plataforma, o utilizar un estándar para todas las plataformas, van a generar la necesidad de conocimiento técnico, por un lado, y mayor cantidad de pruebas, o un tiempo que aunque
nos den mayores herramientas para implementar de manera diferente, implica mayor tiempo de desarrollo. Entonces, cada uno de ellos representa ventajas y desventajas. ¿Me hago entender? Sí, Considérenlo dentro de su planificación, aunque creo que todos se van con Android, así que vamos a tenerlo bastante claro. Bueno, chicos, por ahora vamos entonces a cerrar por aquí. La semana que viene no vamos a tener parcial, así que vamos a tener una clase teórica más. En ese sentido, vamos a terminar de ver, de hecho debería enumerarlas por aquí. Acabamos de ver hoy solo 2 de los comparativos. Ustedes se van con esta información ya para programar cuando en diciembre que todos quieren trabajar mucho. Entonces, fíjense, vimos las interfaces y vimos las pestañas y las listas. Hasta acá, toda esta parte que está aquí, son 18 temas diferentes que vamos a ir comparando. Luego vamos a ir enfocándonos un poco más en tipografía, que ya la vimos un poquito dentro del estilo, ¿no? Ya vieron los 3 tipos de letras, colores, formatos de archivo y lo que son los temas de accesibilidad. Que accesibilidad también tiene que ver con temas de discapacidades, ¿no? De personas con discapacidades que tenemos que considerar. En ese sentido, adelanto que Windows es de los que más tiene avances a ese respecto. Entonces, vimos entonces hoy como resumen la entrega de casos de uso, avances de la actualización de la planificación, lo que tiene que ver con plataformas móviles para tomar decisiones a nivel de definición de los objetos y customización, personalización por plataforma. Y ahora voy a terminar la clase para ver lo que hemos estado haciendo de manera recurrente sobre profiles y temas de especializaciones.